Y se animan antes de que empecemos en 5 segundos presentarse, decir empresa y rol, y partimos con la capacitación. Así como desmutear y tirar. Ok, hola, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Reina, estoy en Bodega Casarena y estoy estoy como jefe de planta a cargo de toda la parte de producción. Bueno, Gonza, buen día. Bueno, soy Emiliano Misei de Viñacobos, estoy en el área de diseño. Y algo que me pasó hace poquito que estuvo muy bueno, no estuvo bueno en la circunstancia, pero lo resolví con Mundes, es que Brasil nos cambió el registro no mapa y con la función de buscar y reemplazar, Find and Replace, ya vengo hace rato pasando todo esto, teníamos todo en curva y estamos pasando editable, y bueno, directamente usé esa función que me pareció fantástica y uno por uno lo fui cambiando. Quizás en eso estaría también bueno agregarlo de poder guardar todas las versiones de una, porque fue como que las estuve guardando individual. Eh, pero bueno, era una función que me gustó mucho y quería resaltar. Bien, excelente. Gracias. Yo soy Andrea Blanc, de Bodega Trivento. Soy analista de producto y la única que maneja todo el tema de legales, etiquetas y contras. Tanto tiempo, Andrea. Sí, la verdad. Y bueno, sí, a mí me pasa más o menos como contó uno de los chicos con el tema de los logos para mercado interno de la mujer embarazada, que lo han exigido. Y bueno, pude usar el tema de las reglas, pero no convencionalmente, sino me aparece siempre en amarillo, que lo puse para que aparezca cada vez que hay algo de mercado interno, me aparezca el que tiene que estar el logo de la embarazada, por ejemplo. Me queda en amarillo, pero bueno, es una llamada de atención. Bien. Por el momento, y bueno, lo demás no, perfecto, con el código de barras, a mí me ayuda mucho con los códigos de barra. Así que bueno, por ahora vamos muy bien. Gracias. Bien, buenos ejemplos. Gracias, André. Buen día, yo soy Julieta Rimondini, de desarrollo de packaging de Peñaflor. No tengo ejemplos para contar porque estamos empezando con la herramienta y no nos está ayudando, así que nada, escuchar al resto y tomar algunas notas. ¿Qué haces, Juli? Qué bueno que te sumaste. Sí, ahí estamos tomando algunos chicos del equipo. Entiendo que después vamos a tener esto en forma particular, pero les decía que está bueno aprovechar todas las instancias que hacen. Sí, está bueno aprovechando con Penaflor estamos implementando. Entonces estamos viendo en específica el proceso, la problemática y viendo cómo optimizamos el proceso. La mayoría creo que acá ya han implementado y el desafío que tenemos es ver dónde están y cómo los podemos ayudar más. Esto es como introductorio en el tema reglas, que no es la primera, esta es la segunda capacitación que hacemos. Hubo una introductoria hace un par de semanas, en donde ahí si alguien está empezando o no conoce, puede también acceder y mirarla, porque también la dejamos registrada. Gracias, Juli. Bueno, rapidito, así no nos demoramos mucho más. Si quieren, no sé si quedan varias personas. Hola, yo soy Connie Hola. Bravo, soy de Viña Santa Rita, de acá de Chile. Así Hola, que un Connie. saludo. Qué bueno que te sumaste, Connie. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mauro. Bueno, si te parece, comenzamos, Gonzo, ¿no? Dale, partamos, si nos demoramos más. Bueno, para partir, ya saben que es Mundes. Mundes tenemos el desafío de simplificar el proceso de diseño. Y entendemos el proceso de diseño desde la edición, el control y la aprobación de los archivos, todo en un lugar para que sea trazable, ¿sí? Para que sea trazable y para que sea justamente más simple. Hace un par de semanas hicimos una primera capacitación introductoria. Hoy vamos a ir a algo más específico que creemos que es uno de los puntos donde tenemos mayores beneficios de usar la plataforma. Tenemos muchas oportunidades para ir incorporando tecnología, en ir mejorando las reglas, la forma en que las trabajamos y demás. Sin embargo, hoy en donde estamos convencidos de que
es un avance sensible en relación a la tecnología que se usa en general en la industria, que es papel y un checklist manual, o un impreso y una comparación 100% ocular. Para ser bien simple, porque nos conocen, pero para que sepan qué es Mundes, Mundes es una plataforma que le hicimos a partir de un error. Volvé un segundo, Mauro, por favor. Para que trabajen empresas y equipos, ¿sí? Equipos internos y externos, en el proceso de etiquetado, ¿sí? Está pensada para que todo el equipo pueda trabajar en torno a un proceso trazable, y hablamos de equipo en diseñadores internos y externos, imprentas y áreas que participan en una empresa, que muchas veces participa desarrollo, si es que se tiene esa área, marketing o asuntos regulatorios, dependiendo la industria, el tamaño de la empresa. Pero en este proceso sabemos que intervienen distintas áreas, y lo que hacemos es ayudar al equipo a ordenarse en un proceso trazable, integrando externos y externos, para hacer este flujo de edición, revisión y aprobación de documentos que vienen del mundo Illustrator, ¿sí? O PDFs que no tienen las mismas, digamos, el mismo alcance que cuando trabajamos con Illustrator. Sin embargo, sabemos que hay empresas que, bueno, necesitan validar directamente PDFs, con lo cual también lo incluimos dentro de la plataforma. Y el tema reglas, ahí sí, gracias Mauro, tiene que ver con una funcionalidad importante dentro del proceso de packaging, digamos, dentro de un pedido. Hablemos de consumo masivo, pues pensemos cada uno en su mundo, si es un alimento o si es una contraetiqueta de un vino. En cualquier caso, cuando va a un mercado, sea el mercado que sea, tenemos que controlar, ¿sí? Tenemos que controlar que se cumplan ciertas condiciones, que en muchos casos son controles, en la mayoría de los casos son minuciosos y son repetitivos esos controles. Hay que controlar siempre que esté el código barra, que el código barra se corresponda con ese producto, y que no me lo hayan cambiado, que no me hayan sacado un número. Hay que controlar direcciones, hay que controlar textos, puede ser un texto de marketing, un texto de cata. Hay distintos tipos de cosas que se tienen que controlar, sea de texto o de imagen. Bueno, y en este sentido nosotros tenemos dos tipos de reglas que ahora les vamos a contar un poquito más en detalle, cómo se pueden aplicar y en qué casos. Vamos a ir dando algunos casos ahora cuando empiece Mauro, y yo lo interrumpiré un poquito para ir complementando. Pero principalmente la regla lo que permite hacer, y esto es importante para todos los que controlan, es que gracias a Mundes podemos empezar a implementar controles preventivos. Conceptualmente creo que todos saben lo que es un control preventivo, lo aclaro igual por si alguien no había escuchado el término. El control preventivo sucede, digamos, antes de la instancia en donde ocurra el error, ¿sí? Un control preventivo en el auto es por ahí la luz del aceite por ahí que se nos prende cuando empieza a bajar, y eso indica que lo tenemos que controlar. Hay luces amarillas, luces rojas, bueno. Eso indica que hay algo que está midiendo por mí. Yo no lo tengo que medir cuando se me empezó a salir el humo en el auto, o no tengo que ir a sacar la varilla para medirlo. El control preventivo nos ayuda principalmente a evitar reprocesos. Y nos ayuda a no equivocarnos en temas que son repetitivos y por ahí la cabeza se cansa de ver siempre un código, el código 35753, se me cambió el 7 por el 3 y mentalmente lo sigo viendo como está, pero se me cambió y puede salir con un error. Entonces, controles repetitivos me permite hacerlos antes de tiempo, ¿sí? Y me permite también, esto es fundamental, acá creo que hay algunos diseñadores y hay gente que está en el área en donde pide o revisa, nos permite de alguna manera, con mucho respeto, entrar en el universo de trabajo del operador técnico, que es el diseñador, ¿sí? Y el diseñador, al momento de guardar el archivo, previo a que nos envíe el archivo, ahí hacemos el control. Entonces es un control doble. Lo hacemos antes en el proceso y le avisamos al operador directamente, con lo cual evitamos que llegue un archivo, en la mayoría de los casos, que vuelva un archivo con una diferencia en la regla,
y que tengamos que detectarlo y rehacer el proceso, ¿sí? Esto les debe pasar siempre, o sea, es súper normal que nos pase en la industria. Pasa por distintos motivos la diferencia entre lo que pedimos y lo que nos llega. O sea, quiero avanzar para que con los ejemplos podamos ir dando algunos ejemplos en particular. Pero principalmente lo que nos permite las reglas bien implementadas es tener mayor orden en el proceso, ordenar tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque evito reprocesos, y disminuye el nivel de estrés, porque en muchos casos se puede tener un checklist manual que creo que Mundas está bueno porque te obliga también a pensar qué puedo controlar. En la mayoría de las empresas ni siquiera hay checklists manuales que ya de por sí sirven, por lo menos para tener un listado de cosas que no me tengo que olvidar de controlar. Pero en Mundas lo podemos digitalizar. Y eso que decía Andrea un poquito más temprano, bueno, lo tengo anotado y sé que no me olvido de controlarlo. Aunque sea algo que no pueda controlar, digamos, que pueden haber después ejemplos para mencionar. Esos son un poco los beneficios que buscamos, que también podamos trabajar con más tranquilidad y podamos aportarle mayor valor al proceso al descansar estos controles en un sistema. Sin más preámbulos, te invito, Mauro, si quieres, a ir contando específicamente a qué son las reglas en cuanto a funcionalidad y empezar a entrar en el ejemplo. Bueno, excelente, avanzamos. Bueno, como bien dijo Gonza, las reglas son controles, son configuraciones, mejor dicho, que nos permiten controlar contenido en los documentos. Y a grandes rasgos, en Mundes podemos dividirlas en dos tipos. Digamos, tenemos dos maneras principales de controlar el contenido en los documentos de diseño. Por un lado tenemos las reglas del espacio de trabajo, que son reglas generales que aplican para los documentos y que se configuran sujetas a la clasificación de los documentos. Ustedes saben que los documentos que tienen en su almacenamiento están nombrados en base a un esquema de clasificación, en base a determinados criterios, y estas reglas del espacio de trabajo lo que permiten es activar ciertos controles dependiendo de cómo los documentos están clasificados. Entonces, esos controles son, por lo tanto, independientes de las tareas en las que puedan estar esos documentos, sino que se aplican según cómo están nombrados. Ahora vamos a ver bien en detalle de qué se trata cada uno. Por el otro lado, tenemos las reglas de las tareas, que son controles sujetos al contenido configurado específicamente en esa tarea. Es decir, es independiente de cómo el documento esté nombrado, porque lo que va a determinar si se controla o no ese contenido es que el documento esté en la tarea donde se configuró el control. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Por ejemplo, en las reglas del espacio de trabajo, si un documento cumple con determinadas condiciones de clasificación configuradas en esa regla, el contenido se controla. Entonces, los pasos básicos para configurar estas reglas son dos. Primero se especifican las condiciones de clasificación que van a accionar ese control, que tienen que ver con, como valga la redundancia, cómo está clasificado el documento. Entonces, si hay una clasificación que es, por ejemplo, la variedad, y yo tengo un valor que es avena, yo puedo configurar un control que haga que cuando la variedad es avena, se controle determinado contenido. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el contenido que yo quiero controlar es producto no apto para celíacos, al guardar el documento del diseñador, si cumple con ser variedad avena, se chequea esta regla que verifica el texto, y entonces, si el texto está, la regla se verifica bien; si el texto no está, se verifica mal. Ese es uno de los escenarios que ahora enseguida vamos a pasar a ejemplos dentro de la plataforma. El otro escenario es el que mencionamos de las reglas de la tarea, que se accionan cuando los documentos están incluidos en las tareas. Entonces, en este caso no hay que configurar condiciones de clasificación, sino simplemente el contenido, y cuando ese documento se guarde estando incluido en el proceso de una tarea, se va a chequear el contenido que se solicitó controlar. Por ejemplo, digamos, para diferenciarlas una de otras, yo sugiero tener en cuenta que los controles dentro de las tareas
suelen ser mucho menos de tipo repetitivo. O sea, en las reglas que alcanzan a todos los documentos, en base a cómo están clasificados, sí podemos anticipar que se trata de controles más repetitivos y sistemáticos, y en las reglas que son específicamente de las tareas donde se controla contenido, se podría tratar de textos o de imágenes, de contenidos en general, mucho menos repetitivos y más relacionados específicamente con esa tarea y con ese proceso. Déjame, Mauro, ahí Sí. dar un par de ejemplos concretos, diferentes, digamos. En el mundo del vino, que se habló del logo de la embarazada, bueno, lo vamos a ver después, justamente es el mismo ejemplo que lo estoy spoileando. Pero para pensar en clasificador, yo puedo pensar, si dice vino, que diga prohibida la venta a menores de 18 años, si tiene que ver con un legal, es decir, puede decir vino y Colombia, y el legal en particular de Colombia. Ahí con los clasificadores nos dan la posibilidad de, digamos, combinar un tipo de documento con una contra, con un mercado que sea Colombia, con un producto que sea vino. Y la tarea sirve para pensarla también como un proyecto. Ahí se había sumado alguien de una agencia de diseño de branding. Un ejemplo en una aplicación de una tarea que lo podemos pensar como un proyecto, o en el caso de Penaflor, Juli, que tengas un cliente, o cualquier bodega, que tengas un cliente en particular para un mercado que te haya pedido específicamente un texto de cata distinto. Y vos lo tengas que aplicar solamente para ese cliente en particular. Entonces necesitamos en ese subproceso, para esa muestra que no representa el universo completo, de contraetiquetas, por ejemplo, o de etiquetas que van a Colombia, pero si es un pedido particular y hay archivos relacionados a ese pedido en particular. Ahí se levantaron un par de manos. Si quieren, Fabricio, Mauro, ¿cómo están? Les quería hacer una consulta. ¿Se pueden asignar varias cosas a la tarea? Por ejemplo, que se controlen un legal, un logo, razón social. ¿Se puede o se tiene que hacer eso de a una tarea a la vez? No sé si me explico en la pregunta. No, Ahora, se entiende perfectamente. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo concreto, pero sí, digamos, en una tarea se pueden controlar más de un contenido. Ah, perfecto. Esa era mi consulta. Gracias, Mauro. De nada. Bueno, vamos, si quieren, avancemos un poquito, Maura, sí, y vemos, gracias también por la pregunta, anímense también a preguntar o a dejarlo por el chat. Al final la idea es abrir también, pero creo que con el ejemplo vamos a poder también compartir algunos otros casos de uso. bien, vamos a ir directamente al ejemplo en la plataforma. En este caso vamos a ver primero lo que tiene que ver con las reglas del espacio de trabajo, que como mencionamos son reglas que están sujetas a la clasificación de los documentos. Entonces, de acuerdo a cómo el documento está nombrado, clasificado, es que esas reglas se accionan o no. Entonces, vamos a configurar dos reglas muy básicas, muy sencillas, que nos sirvan para explicar de qué se trata el proceso. Entonces, en el apartado de reglas, vamos a crear una nueva regla. Y lo primero que vamos a ver es esta pantalla, en donde lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a la regla que va a ser referencial, que nos va a servir para reconocer esa regla. Por ejemplo, la primera regla que vamos a crear es la que controle la frase contiene sulfito, ¿sí? Como habíamos visto, las reglas del espacio de trabajo se configuran en dos pasos. Uno es indicar las condiciones de clasificación de los documentos, y el segundo paso es configurar los contenidos que se van a controlar. Entonces, en primer lugar vamos a determinar en qué documentos se tiene que controlar esta regla. Si yo en este apartado donde tengo que elegir los clasificadores, observo, tengo una barra de búsqueda y además tengo un botón que me permite consultar los clasificadores que ya están disponibles en mi espacio de trabajo. Voy a bajar un poquito para mostrarles. Yo en este espacio de trabajo de demostración
Tengo algunos tipos de documentos, tengo un clasificador que es para productos, un clasificador de variedades, un clasificador de contenidos y un clasificador de octógonos. En este caso, por ejemplo, la palabra contiene sulfitos, yo necesito controlarla en contraetiquetas de vino. Solamente en contraetiquetas de vino. Entonces, yo voy a activar en esta regla que el control sea en tipo de documento, contraetiqueta, producto, vino. ¿Sí? Esos dos van a ser las condiciones de clasificación que si se cumplen en un documento se controla esta regla. En segundo lugar voy a configurar el contenido que yo quiero controlar con esta regla. Entonces, en primer lugar, voy a elegir si se trata de un texto o una imagen. En este caso vamos a hacer texto, enseguida hacemos una imagen. Este va a ser un texto. Aquí tengo un botón que me permite elegir si yo quiero que ese contenido exista o no exista dentro del documento. Puedo controlar ambas cosas. O sea, no solamente que exista contiene sulfitos, sino que, por ejemplo, me controle que no exista alguna frase que esté prohibida o alguna frase que pueda inducir al error o algún texto que pueda confundir. Entonces, yo acá voy a dejar la opción que debe existir un texto. Y aquí abajo, en el espacio para escribir, voy a poder escribir concretamente la frase que yo necesito controlar. Aquí la ingreso textual. Por ejemplo, contiene sulfitos. Entonces, ya tengo el texto y tengo las condiciones de clasificación. Adicionalmente, al contenido que yo quiero controlar, puedo agregarle un formato específico que puede ser en letra negrita. Fíjense que acá puedo activar que se controle en letra negrita. Y aquí abajo también puedo ser aún más específico en ese control para que, por ejemplo, respete mayúsculas y minúsculas e incluso tome alguna medida mínima o máxima. Entonces, yo en este caso le voy a poner que sea mayor que 2 milímetros a la palabra contiene sulfitos, a la frase contiene sulfitos. Entonces, en este punto yo ya puedo guardar la regla. Tiene un texto que tiene que controlar, la frase contiene sulfitos, en negrita, en mayúsculas y en 2 milímetros mínimo. Y tiene condiciones de clasificación para los documentos, que es el tipo contra etiqueta y el producto vino. Esto quiere decir que si yo tuviese otros productos, esta regla no los alcanzaría porque alcanza únicamente a los que son producto vino. Voy a guardar la regla desde aquí arriba y ya tenemos la primera regla creada. Ahora vamos a crear otra regla que sea similar a esta, pero que lo que va a controlar es la presencia de una imagen, no de un texto. Entonces, para eso vamos a ir de nuevo al botón de nueva regla, creamos, y acá el título de esta regla va a ser control del pictograma embarazada. Ese va a ser el título. Aquí a continuación voy a seleccionar qué clasificadores van a determinar que esa regla se controle. En este caso, yo voy a indicar que esto se controle sobre producto vino de variedad Malbec, por ejemplo. Entonces, en todos los documentos que coincidan con esa clasificación de vino, producto vino y variedad Malbec, se va a controlar este contenido. Y acá a continuación, donde tengo que configurar el contenido propiamente dicho, voy a elegir la opción de archivo de imagen. Cuando elige esa opción, la herramienta me pide seleccionar la imagen desde la librería, si es que la imagen ya se subió con algún documento, si se cargó en el almacenamiento de Mundes, o bien se puede agregar directamente desde el explorador de archivos de la computadora. Entonces, acá voy a agregar una imagen, y acá tengo mi archivo, que va a ser este archivo .png, con el pictograma de la embarazada. Entonces, una vez que lo agrego, la plataforma, perdón, me muestra cuál es la imagen.
Y acá además puedo incluso configurar un tamaño mínimo o máximo o igual al que yo especifique. Entonces, el pictograma de la embarazada tiene que estar en 6 por 6 milímetros. Y eso es lo que voy a configurar ahí en la regla. Entonces, igual que recién, tenemos condiciones de clasificación que pueden o no coincidir entre regla y regla. Eso es lo que lo hace dinámico, porque yo puedo tener reglas que alcanzan algunos documentos, otras reglas que alcanzan a otros documentos, y en el medio todas las combinaciones posibles de acuerdo a cómo están nombrados los documentos. Y por otro lado tengo los contenidos, que en una es una frase obligatoria y en la otra es una imagen que tiene que estar obligatoriamente también. Entonces, ahora también voy a guardar esta regla. Ya tenemos dos reglas creadas, una que controla un texto y otra que controla un pictograma. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Estas reglas ya están vigentes, ya están funcionando y están habilitadas. Lo que sucede a continuación es que cuando el diseñador intente guardar un documento o crear un documento que coincida con las clasificaciones configuradas por la regla, esa regla se va a controlar y eso es lo que vamos a ver ahora. Para los que no están familiarizados, digamos, con el software de diseño, esto es Adobe Illustrator y desde aquí es donde trabaja el diseñador y trabaja con una extensión desarrollada por Mundes para integrar la plataforma y el servidor con el software de diseño. Entonces acá el diseñador lo que va a hacer es abrir un documento o crear un documento, por ejemplo, esta contraetiqueta de vino. Fíjense que la contraetiqueta, bueno, tiene algunos textos, tiene unas notas de cata, tiene un varietal, etc. Entonces el diseñador a continuación va a cargar este documento en el almacenamiento. Le va a poner un nombre en primer lugar, va a elegir los valores en cada uno de los clasificadores que correspondan. En este caso es producto vino, variedad Malbec, contenido neto 750 mililitros. Y cuando haga clic en importar, lo que va a suceder es que se van a controlar las reglas que configuramos anteriormente. Ven que hay, acá arriba aparecen primeras dos reglas que no se están cumpliendo. Hay una regla que es la que controla la frase contiene sulfitos y hay otra regla que es la que controla la presencia del pictograma que indicamos. Entonces, ¿por qué es importante lo que mencionó Gonzalo recién? En este punto el diseñador puede anticiparse, no avanzar en guardar el documento, corregir lo que está mal y entonces que ya llegue para revisión ese documento con las correcciones realizadas preventivamente, no perder tiempo, no realizar reprocesos, etc. Entonces, concretamente en este punto, el diseñador podría corregir esto que le está mencionando la regla. Acá vamos a incluir la frase contiene sulfitos. Lo vamos a poner bien chiquito, porque a veces no queremos intervenir el diseño y toquetearlo lo menos posible, entonces lo vamos a dejar bien chiquito ahí. Y a continuación también vamos a incluir la imagen que nos pide la regla, que es el pictograma de la embarazada. Entonces, desde la pestaña de recursos, vamos a pegar ese pictograma y vamos a intentar nuevamente guardar el documento. Cuando hacemos clic en importar, se chequean las reglas nuevamente y fíjense que ahora una de las reglas sigue fallando, la de contiene sulfitos, pero el control del pictograma está bien. ¿Por qué es que está fallando la de contiene sulfitos? Porque vemos que la frase existe, pero como se detalla aquí abajo, el contenido es menor a lo que especifica la regla, o sea, no está en el tamaño que la regla indica que tiene que estar, que es 2 milímetros. Entonces vamos a aumentar el tamaño del texto y vamos a rechequear las reglas. Y ahora vemos que todas están correctamente verificadas. La frase está, el pictograma está, entonces el diseñador puede
estar tranquilo de que al menos las reglas que controlan están bien. Bien, vamos a avanzar y guardar el documento. Acá que se está guardando el archivo, se genera la nueva versión, se guarda en la carpeta correspondiente, versionado. Ahorramos días de reproceso, digamos. Pensemos este ejemplo que acaba de mostrar Mauro, en donde 2 veces al diseñador le avisó que había que actualizar algo. Pensemos que en el proceso tradicional es quien está encargado de la regulación se entera que hay un cambio, hay que incorporar el logo de embarazada. En el medio del diseñador le pidieron el archivo para imprimir, que se lo pidió marketing quizás. Marketing lo envió, alguien lo controló. Se supone que es regulatorio en donde él salte, ojalá esa diferencia, no tiene el logo, no cumple con el requisito o no cumple contiene sulfitos, lo envía de vuelta. El diseñador lo vuelve a buscar la última versión, la edita, la incorpora el legal, lo guarda y lo envía. Podría haber incorporado el legal, como mostró Mauro, sin que cumpla uno de los requisitos. Y de nuevo el sistema le permite medir eso y avisarle antes de que le llegue a quien tiene que controlar. Un poco para aclararlo. Cari, contanos. Sí, lo que quería preguntar es, bueno, como estamos aprendiendo sobre la herramienta, si esto se puede hacer masivamente, si es así, ¿cuál es el número máximo de contraetiquetas que se pueden versionar y cómo evoluciona en el sistema el cambio de versión? Bien, sobre la cantidad de versiones máximas, no hay un máximo. Sí existen a veces limitaciones en cuanto a la cantidad de documentos que se pueden procesar para cada espacio de trabajo, digamos, para cada cliente, pero no hay un límite en la cantidad de versiones y tampoco hay un límite en la cantidad de reglas. Sí es importante tener en cuenta que las reglas se chequean al momento de guardar el documento, por lo tanto, cuando una regla se crea o se configura luego de que los documentos se cargaron, es necesario volver a verificar esos documentos, porque son nuevos controles, digamos. No es un control en vivo, sino que es un reporte que se genera al momento de guardar el documento. Y ahí, Cari, no sé si respondió Mauro, vos podrías tener 5.000 contras y en todas necesitas incorporar el logo de embarazada. Entonces la regla que mostró Mauro recién es a las contras tiene que decir el logo de la embarazada y automáticamente se te incorpora esa regla masivamente, regla de control para todos los que cumplen ese requisito. Sí, justo, eso es lo que Eso. quería no saber. Tenés... Y en la regla también, por ejemplo, en el caso nuestro, que vos conocés, Gonza, que el código de etiqueta y cuando cambia la versión va cambiando el código, digamos, en la regla se le puede poner cómo cambia esa versión de contra cuando uno cambia algún dato. Sí, ahí después hay que ver el caso puntual. Hay que ver si es regla para el espacio de trabajo o para la tarea. Bueno, hay que ver en el caso también de Penaflor de dónde viene el código para ver cómo lo podemos incluir. Ahí se puede usar la funcionalidad, pero esto es más avanzado. Por ahí se puede usar la funcionalidad del Find and Replace que comentó un poquito más temprano, que hicieron Emi, de Cobos hizo referencia, que es una funcionalidad que también puede servirles. Creo un poco más específico, quizás. Claro, estamos en el curso de Kinder y hice una pregunta de secundaria, perdón. No, es que está bueno y está bueno que surjan dudas, pues mucho el universo de cosas que se pueden aplicar y también es cierto que tampoco se puede controlar todo, entonces está bueno saber hasta dónde podemos llegar con Bundes y qué tenemos que mantener bajo control y bueno, después hacer un plan de implementación porque hay muchas reglas que podemos ir incorporando. Perfecto, gracias. De nada. Bien,
Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es la previsualización del documento que acabamos de crear. Y lo que quería mostrarles es que desde esta previsualización se puede ver cuáles son las reglas que se chequearon al momento de la creación de este documento. Entonces, desde esta pantalla, voy a salir y voy a empezar de nuevo. Desde la vista de documentos, si uno hace clic en un documento, se abre esta previsualización. Y sobre el lado derecho hay algunas pestañas. Una de ellas es la de reglas. Entonces, en esta pestaña de reglas yo puedo ver qué reglas se controlaron. Primero está la de la frase de continuos sulfitos, está el control del pictograma, y luego hay algunas reglas que son, digamos, por defecto para todos los espacios de trabajo, que controlan dobles espacios, documentos duplicados, textos rebalsados, etc. Entonces, ese control, como le mencionábamos recién a Karina, queda guardado, ese reporte del control de reglas, en cada versión que se guarde del documento. Entonces, sí. También es importante, Mauro, la versión del documento de acuerdo a las reglas. Entonces, si en el futuro se incorporó una reglamentación y se incorpora la regla y está en la versión 5, la versión 5 nos va a mostrar esas reglas, digamos. Exacto. Ayuda a mantener el control de acuerdo a la versión. Claro, puede ver cómo en cada versión se fueron controlando distintas reglas a medida que la configuración del espacio de trabajo se fue haciendo más completa y más compleja. Eso iba a preguntar si había un control de trazabilidad de los cambios y una fecha de implementación. Sí. Va quedando registro con fecha y hora de todas las versiones que se crean, de todos los usuarios que realizan acciones, de los comentarios, de todo eso, pero bueno, eso ya tiene que ver más con el proceso de gestión a través de tareas, no tanto del control de contenidos. Bueno, esto que vimos recién es el escenario de las reglas del espacio de trabajo. Son reglas que controlan contenido y que están sujetas a cómo los documentos están nombrados. Este documento, como es una contraetiqueta de producto vino y variedad Malbec, está alcanzado por estas dos reglas que configuramos, la de continuos sulfitos y la del pictograma. Ahora vamos a ver el escenario del control de contenido a través de una tarea específica, en donde no importa cómo el documento está nombrado, sino que lo que importa es que está incluido en esta tarea. Entonces, vamos a crear rápidamente una tarea y vamos a ver desde la creación de esa tarea cómo es que yo puedo solicitar que exista algún contenido o que se controle algún contenido específicamente en este proceso. Entonces voy a crear una tarea de diseño. La consigna en esta tarea va a ser pedirle al diseñador que complete las notas de cata de esta contraetiqueta que se estaba viendo. Que las notas de cata son un texto que responde a un control mucho menos sistemático, mucho menos repetitivo, y es un caso específico porque en este proceso se está trabajando con esa contraetiqueta, con esa variedad, esa calidad. Entonces, vamos a ponerle un nombre a esta tarea. Esto también podría ser un proyecto, como decíamos, una marca privada para algún cliente en particular que nos pide algún texto distinto, o podría ser una tarea, en el caso de los diseñadores, de un proyecto donde el cliente envía un brief en donde dice los textos que se tienen que cumplir, que se tienen que controlar. Digamos que también es muy normal que en los procesos de diseño el diseñador tomó en algún momento otra versión y cambió el código de barra y me cambió el claim sin querer o porque lo retipió o lo que sea. También sirve el ejemplo para esos casos. Es decir, estamos partiendo de un pedido puntual, no estamos partiendo del universo de etiquetas, de archivos, digamos. Bien, entonces tenemos en la creación de la tarea un título y tenemos un detalle con una consigna un poco más ampliada, donde se indica que se van a detallar las notas de cata que deben figurar en esta contraetiqueta de este producto. Entonces, a continuación vamos a ponerle una
una persona, un propietario de esta tarea. En este caso no le vamos a prestar atención porque no es relevante, pero sí quiero mostrarles la parte concretamente del control de contenido. En el caso y acá de... aprovecho, Mauro, también para recordar la capacitación que hicimos hace un par de semanas, que está disponible. Explicamos más en detenimiento el tema de gestión de tareas y hicimos un flujo desde el pedido, edición y revisión, y ahí contamos más en detalle tema título de la tarea o tema del propietario, las fechas, vencimiento y otras funcionalidades que hoy las vamos a dejar pasar para enfocarnos en reglas. Bien. Bueno, acá en esta parte lo que voy a hacer es elegir un documento, el documento que yo le voy a pedir al diseñador que le coloque las notas de cata que le voy a detallar más adelante. Entonces, en este caso voy a elegir un documento para modificar y ese documento va a ser el que recién creamos, que aparece acá. Es el primero porque es el último que fue modificado. Fíjense que dice modificación 24 de noviembre a las 12:08 hora de Argentina. Entonces voy a seleccionar ese documento y lo voy a agregar en esta tarea. Ya tenemos el documento en la tarea y tiene un título y tiene un detalle, y ahora lo que me falta es detallar ese contenido que yo quiero que se controle. Entonces, en esta parte del final, que detalla contenidos, yo voy a poder incluir algún texto o alguna frase que de manera similar a lo que vimos recién se va a controlar en este documento, pero no va a ser un control que alcance al documento por cómo está nombrado, como ya les mostré, sino que va a ser un control que se aplique por estar dentro de esta tarea específicamente. Entonces, en este caso le vamos a detallar al diseñador que tiene que incluir esas notas de cata en la contraetiqueta del vino. Y acá le vamos a poner que estas son las notas de cata, una referencia. Entonces, la tarea ya tiene un control, un contenido que tiene que controlar, tiene un documento aquí, que es sobre el que se va a controlar, y tiene un título y un detalle, además de las personas que participan. Entonces, voy a guardar la tarea, y ahora esta tarea está en diseño, es un pendiente para el diseñador, y vamos a ver a continuación qué es lo que va a ver el diseñador cuando tenga que trabajar sobre este documento y cómo va a poder controlar ese contenido. Entonces, volvemos a Illustrator, y en Illustrator vamos a ir a la pestaña de tareas, que es donde el diseñador va a poder ver los pendientes que tiene. Fíjense que acá está la tarea 12 que acabamos de crear, colocar notas de cata. Si hacemos clic en Edit, se abre la tarea y se abre el documento tal cual lo guardamos recién. Fíjense que dice contiene sulfitos y tiene el pictograma, quedó tal cual lo modificamos. Y entonces, en este punto, la consigna para el diseñador es incluir esas notas de cata que se detallaron. Entonces, desde Illustrator, desde la extensión, el diseñador va a abrir la tarea, va a poder ver la consigna que tiene esa tarea y además va a poder ir directamente al contenido que tiene que incluir, que está acá en la extensión. O sea, el diseñador prácticamente no necesita usar la plataforma web. Puede trabajar todo desde la extensión y tener acá todo lo que le indicaron con lo que tiene que trabajar. Entonces, acá están las notas de cata. Y yo lo que voy a hacer es mostrarles en primer lugar qué pasa si el diseñador avanza en guardar este documento a pesar de que no hizo los cambios que le pidieron. Entonces voy a guardar una nueva versión del documento y al intentar guardar lo que va a recibir es este aviso con este reporte de reglas. Y fíjense que acá está, en primer lugar, la regla de la tarea que controla las notas de cata y que está fallando porque las notas de cata no están tal cual se indicaron, las que están en el documento son otras. Y acá abajo están las reglas que configuramos antes, las del espacio de trabajo, que se están verificando bien, porque eso el diseñador no lo tocó. Entonces lo que vamos a hacer ahora es corregir las notas de cata, que es lo único que falta arreglar. Vamos a copiar estas notas de cata, en el documento vamos a reemplazarlas.
Y a continuación, Perdón, cuando intente... Mauro, ahí, por favor, repitamos eso último y apretemos el clic para que no tener que evitar el copy-paste, también para mostrarle el botón, porfa. Claro. También está bueno ahí, la funcionalidad que tenemos, por ahí, bueno, depende después del operador cómo lo resulte más rápido, pero apretando el botón ahí que va a apretar Mauro. Acá existe un botón que le permite al diseñador pegar directamente ese contenido que le indicaron incluir, para que no tenga que hacer eso que yo hice recién de copiar y pegar. Que si bien en el copiar y pegar Mauro se hubiera olvidado de algún detalle, de alguna tipografía o algo, el sistema, supongamos que copió todo menos el último punto, el sistema le recuerda que falta un punto, falta un texto, digamos. Sin embargo, es bueno esa funcionalidad como para, de esa manera nos aseguramos que lo que vino en la tarea llega al documento. Acá me olvidé yo de aclarar que cuando hice clic en el botón de pegar el contenido, la extensión me ofrece en qué tipografía hacerlo, o sea, con qué formato pegar ese contenido que estoy pegando. Entonces yo acá tengo elegida la tipografía que uso, y si tuviese algún texto en negrita, también puedo elegir la tipografía en negrita, la variable en negrita. Entonces voy a avanzar con el pegado de ese contenido, acá voy a poner unos saltos de línea, y a continuación voy a guardar el documento. Y en este punto, fíjense que el reporte del control de reglas me muestra nuevamente las reglas que se han controlado, y esta vez la regla de la tarea, que son específicamente estas notas de cata, verifica que está bien porque el texto está exactamente como se me indicó. Les voy a mostrar otro escenario posible, que a veces se le detalla al diseñador un texto y el diseñador quizás copia y pega y faltó un punto, faltó una letra, o se corrigió una letra, y entonces les voy a mostrar lo que pasa si yo hago el más mínimo cambio en este documento. Por ejemplo, le voy a sacar a violeta a ese. ¿Para qué? No sé, estás compartiendo otra pantalla. Ah, perdón, se debe haber cortado. ¿Me están viendo? Ahí está, ahora sí. No sé hasta dónde me vieron, porque no me di cuenta en qué momento se cortó. Estabas corriendo las reglas y repetí eso último, estamos... Bien, yo pegué las notas de cata que me indicaron en la tarea y corrí el control de reglas, sí. Y acá me indica que se verificaron todas las reglas bien. Digamos, la regla de la tarea, que son las notas de cata, se verificó bien, y las reglas del espacio de trabajo, que son la frase contiene sulfitos y el pictograma, también se verificaron bien. Lo que hice a continuación es tocar parte del texto de las notas de cata para mostrarles qué pasa si el diseñador no pega el contenido tal cual. Eso último no se vio. O sea, a veces se pega y faltó algo, sobró algo. Entonces, si yo ahora rechequeo estas reglas, vuelve a fallar, porque el texto no está tal cual me lo indicaron. Bien, no vimos qué cambiaste. Entonces, pero bueno, se entiende. Le saqué una S acá a la palabra violeta, le saqué esa S. Bien. Ahora se la agrego y se chequea bien. Bien. Esto es fundamental en los casos en donde el texto tiene que ser uno y no puede ser algo parecido, no puede ser algo similar, tiene que ser textualmente lo que se indicó, porque hay riesgo de sanciones, porque hay riesgo de multas, porque hay un montón de riesgos asociados. Pensemos también, perdón Mauro, ahí para, si querés anda avanzando, anda guardando, iba a decir, pensemos también en quienes exportan, que la mayoría exporta, que va a lugares en donde idiomas que no conocemos, textos por ahí son largos, o códigos de aprobación que son numéricos, como un código de barra que mencionaba más temprano Andrés. Se pueden controlar muchas cosas para simplificar después el proceso de revisión. Bien, tuvimos entonces el documento guardado. Ahora les voy a mostrar, así como recién vimos las reglas que se habían controlado para ese documento, podemos ver en el contexto de revisión de un documento, también podemos ver esas reglas que se controlaron. Entonces, fíjense cómo en la pantalla de revisión de este documento
Ahí, perdón, Mauro, para hacer una intro también a los que no están tan familiarizados con Mundes, mostramos al principio la parte web, que es en donde acceden en general los que no son diseñadores, sino que gestionan el proceso, ya sea con reglas o con pedidos, o la parte de Illustrator, que era la pantalla estaba en negro, en donde tenemos la extensión de Illustrator, en donde editamos los cambios y Mauro mostró cuando se cumplen o no. Y la última parte, en este caso, que era de un pedido, donde se cierra el pedido, se guarda el archivo y se notifica a quien lo tiene que revisar. Al entrar ese revisor a la pantalla, esta es la pantalla que ve, que se puede acceder de distintos lugares, haremos una capacitación para la revisión en particular. El objetivo acá es mostrar en este espacio, vimos el documento en particular en la librería, qué reglas tiene, vimos las reglas en el espacio, en el entorno de Illustrator para el diseñador, y vemos las reglas en el entorno de la revisión, de una revisión de un documento que se tiene que aprobar. Y acá puede haber quienes revisan, puede ser alguien de regulatorios, desarrollo de productos, podría ser el mismo cliente que nos da el OK y le pedimos que nos dé el OK en esta etiqueta final. Bueno, dependiendo de la empresa y de los procesos, quienes participan en esta instancia, digamos. Exactamente. Bueno, en esta instancia de revisión, la persona que revisa, además de contar con todas las herramientas para revisar el documento que ya vimos y que vamos a volver a ver en otra capacitación, entre otras cosas puede ver justamente en una pestaña de control qué reglas se controlaron sobre este documento. Entonces, acá están detalladas esas reglas que vimos. Están las del espacio de trabajo, como puede ser la frase contiene sulfito y el pictograma, y por otro lado está el contenido específico en esta tarea, que son las notas de cata. Entonces, la persona que controla tiene a mano todos esos controles para, obviamente, reducir el tiempo que invierte en controlar un documento. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, alguna consulta sobre esto que acabamos de ver. Adicionalmente, perdón, antes de avanzar, quería mostrarles cómo para este documento se fue generando toda esa trazabilidad de versiones y de comentarios, además de las reglas, que es lo que mencionó Karina. Vamos a volver a la visualización del documento. Y fíjense que este documento ahora tiene dos versiones. La primera es la que creó el diseñador en primer lugar, con la frase contiene sulfitos y el pictograma, y las notas de cata que tenía originalmente. Luego generó una versión 2, que tiene el mismo contenido, pero corrigió las notas de cata. Y para cada una de esas dos versiones se puede ver que existen reglas distintas. En esta versión 2 se controló una regla adicional porque se solicitó en el contexto de una tarea específica, pero en la versión 1 ese control no se hizo porque estaba fuera de una regla, fuera de una tarea, perdón. Entonces, digamos que ambos controles en reglas, en los generales del espacio de trabajo o las reglas de la tarea son independientes, pero pueden funcionar al mismo tiempo, o sea, pueden activarse en simultáneo dependiendo del contexto. No sé si en el chat hay alguna consulta. Sí, un poco la idea era mostrar, ahí hay un par de preguntas. Si quieren, bueno, Catherine, que ahí levantaste la mano, y vamos respondiendo dudas que hayan salido. Hola, buenos días. Dale. Digamos que nosotros hasta el momento no hemos hecho ninguna regla en el proceso de aprobación de artes, pero sí, digamos que le estoy viendo mucha funcionalidad. Y quería entender, primero, si existe un número máximo de reglas que yo puedo poner en una tarea específicamente, que digamos que sería lo que principalmente quisiera evaluar en este momento, que es por tarea. Y lo segundo es que nosotros manejamos un tema que se llama textos legales, que son pues los textos que deberían aparecer en el arte, ¿cierto? ¿Cómo se hace hoy? Es con un Excel. Nosotros digamos que cuando generamos la tarea subimos ese Excel y pues digamos que en la primera revisión nos toca pues validar que toda esa información esté en el arte. Me gustaría entender si digamos con esto que nos han explicado sería una buena forma ya no generar esos textos legales en un Excel, sino ya directamente aquí y que digamos esas reglas queden pues tanto para el diseñador como para nosotros para garantizar que todos los textos que realmente estén en el arte, porque nos ha pasado que
pues como ustedes decían, el ojo humano se equivoca, entonces esa primera revisión que realmente sí estén en esos textos, nos ha pasado que se nos pasa y digamos un número no nos faltó o una letra, digamos, en el código de arte, hace poquito nos pasó que aprobamos mal porque era PRFU y aprobamos PFE. Entonces, como que ese tipo de cosas me ha parecido muy importante y quisiera validar. Digamos, sería una buena forma de trabajar. Bien. Planteaste un par de casos que están buenos, son súper normales y suele pasar. Para responder en orden, no hay límite en la creación de reglas, entonces es bueno que se queden pensando, pero ¿puedo crear reglas por producto? Sí. ¿Puedo crear reglas por país? Sí. ¿Puedo crear reglas por cliente? Sí. ¿Puedo crear reglas por área? Sí. Pues hay un montón de cosas que podemos ir ordenando. Ese Excel que mencionas, hay empresas que lo llaman hojas de rotulación o fichas de producto, donde va todo el detalle de los contenidos, de las imágenes que se tienen que respetar. En particular, en los casos en particular, lo vamos a ver, los vamos a acompañar en cada caso. Hay cosas que seguro, no sé si lo podremos integrar a la parte completamente en Munder, porque hay que ver hasta dónde o qué tipo de controles necesitan. Pero lo has pensado muy bien, Catherine, va por ahí, va por el lado de simplificar ese Excel para que el control sea más automático. Entonces, no me acuerdo cómo lo tomaste, el FRI, que se les escapó, bueno, direcciones, textos legales del prohibido de la venta o iconos de la ley de rotulado o la embarazada, bueno, los sellos octogonales, hay muchas cosas que se pueden ir controlando de acuerdo al tipo de control y el tipo de legal que se va teniendo, digamos. Ahí yo quería agregar que es importante también entender lo fundamental que es para el funcionamiento de las reglas del espacio de trabajo, que son las que están sujetas a cómo los documentos están nombrados. Esto que dice Gonzalo de si es por cliente, si es por país, si es por variedad, si es por presentación, es importante en ese caso tener en cuenta lo fundamental que resulta el esquema de clasificación de los documentos. O sea, mientras más completa es la clasificación de un documento, yo tengo más recursos y más posibilidades para combinar y para ajustar esos controles. Si yo tengo un esquema de clasificación muy sencillo, como el del ejemplo que les acabo de mostrar, donde tengo un tipo de documento, un producto y una variedad, bueno, tendré menos opciones para poder indicarle al sistema, programar el sistema para que controle qué y cuándo. Si tengo muchas combinaciones posibles, voy a poder hacer controles bien específicos, y si tengo pocas combinaciones, podría hacer controles más bien genéricos. Y sobre lo que tiene que ver con los contenidos específicamente en ciertos documentos, como esto que mencionaba Catherine, de que tal documento menciona cierta cantidad de calorías, por ejemplo, cuando se trata de un alimento, o un código específico que es de ese documento y de ninguno más. Bueno, en esos casos es donde quizás resulta mucho más provechoso usar las reglas de las tareas, que no están sujetas a cómo el documento se llama, sino que se activan en el contexto de esa tarea específicamente. No sé si Perdón, respondimos, Catherine. Sí, además Catherine preguntó en el chat si existe algún check ortográfico. No existe un check ortográfico integrado en la extensión porque ya existe en Illustrator. Entonces, Illustrator ya puede facilitar el control ortográfico. Y otra pregunta que no sé si ya lo dijiste, digamos, tenemos las reglas. En algún momento la herramienta, cuando, pues, digamos, yo tengo un usuario revisor, entonces quiero, digamos, ver específicamente dónde se puso la palabra contiene sulfitos en el arte, ¿es posible? O solamente me dice que sí está, pero no me dice dónde? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Me perdí un poco. Vale, digamos acá están las reglas de trabajo, ¿cierto? Yo soy un usuario revisor y digamos voy a la parte de reglas y veo que sí está, específicamente contiene sulfitos, me la pone como check, es decir, que en el arte está. Pero digamos como a veces son artes tan grandes y digamos tienen tanto texto, es posible que la herramienta me especifique en dónde está esa palabra específicamente que tiene sulfitos o no.
Sí, se puede buscar directamente con el complemento que visualiza el documento. Ok. Fíjate, yo acá acabo de, en el visualizador del documento, fíjate que acá tenés una lupita. Ujú. Si Ok. yo acá, esto está integrado desde Adobe, no es algo que desarrollamos nosotros específicamente, viene en el complemento de Adobe, entonces si uno acá escribe, busca en el documento el contenido que quiere buscar y se lo resalta aquí mismo. Lo mismo podría hacer con, bueno, el control del pictograma ya es distinto porque no se trata de un texto que yo puedo escribir, pero podría buscar el domicilio. Entonces, sigue, me falta una letra. Y entonces, al activar la búsqueda, me resalta en la parte del documento donde está. Ok. Vale, muchas gracias. Emiliano tenía la mano levantada hace un buen rato. ¿Cómo andamos, Mauro? Bueno, una pregunta que tengo yo con el tema de las reglas es la parte de no debe existir. En esto de parametrizar las reglas, coloqué, por ejemplo, una que era, en el caso de que el varietal sea Malbec, no debe existir Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Y cada vez que se ejecuta la regla, no sé si es que lo he configurado mal yo, pero está bien, o sea, no existe en el documento, pero aún así se me resalta el símbolo de advertencia. No ¿Se te sé si resalta qué símbolo, perdón? el de advertencia, en vez de resaltarme en verde, aparece el triángulo amarillo. Bien, ¿querés que lo veamos puntualmente en el caso de ustedes para ver qué es lo que está fallando en esas reglas? Dale, dale, dale. Ok. Pero bueno, eso no sé si es un tema de que quizás que hay que configurarlo o que el hecho de que las reglas que dicen que no debe existir siempre te va a resaltar, digamos, Claro, el símbolo de advertencia. claro, estaría bueno ahí ver si es un problema en las condiciones de clasificación de la regla o en el contenido que controla. Lo podemos revisar en detalle. Bueno, esa era la... Connie escribió ahí en el chat, si por ejemplo quiero revisar que se cambie todo lo que dice gluten por gluten, ¿lo hago a través de una regla? No, para eso existe una funcionalidad que se llama Find and Replace, buscar y reemplazar, en donde se puede indicar en la pantalla de creación de una tarea, se los muestro muy sencillamente acá, así como recién en la tarea indicamos un contenido a controlar, que es... Así como recién en la creación de la tarea indicamos un contenido a controlar, que eran esas notas de cata, que las pusimos en esta parte, existe otro apartado antes, que es el de buscar y reemplazar contenido. Entonces, acá uno podría escribir lo que tiene que buscar y por qué palabra lo tiene que reemplazar. Entonces, cuando el diseñador trabaje sobre este documento, dentro de la extensión va a haber esto que les voy a mostrar ahora. Va a aparecer con esto ya configurado. O sea, no va a tener que completarlo el diseñador como yo lo acabo de hacer. Va a venir ya cargado y entonces el diseñador directamente lo que va a hacer es hacer clic en Find and Replace. Entonces, si hay una parte del documento que dice gluten, al hacer clic en Find and Replace, la extensión directamente va a reemplazar esa palabra en el documento todas las veces que esté presente y directamente después puede guardar. Antes de guardar, obviamente que es importante tener en cuenta que la extensión lo que hace es hacer un reemplazo directo y en ese punto es que puede ser necesario que el diseñador intervenga para ajustar una línea, cambiar una coma, porque a veces reemplazar un texto por otro no es tan automático, digamos, en términos de criterio estético no es automático. Alguien tiene que supervisar que ese reemplazo quede bien, además de que se haga. Pero sí, se puede automatizar a través de ese botón. Ahí esto me hace referencia para dos comentarios en relación a cosas que surgieron antes. Emi, preguntaste si se podía hacer masivo el cambio.
y nosotros lo tomamos con gracia porque normalmente cuando pasamos a hacer todo manual queremos hacer todo automático, y esto que acaba de mencionar Mauro es importante para nosotros. El cambio en los documentos es un euro porque hay que controlar. Si damos la opción de ejecutar un cambio en 100 documentos de gluten por gluten, y resulta que después hay una dirección de un documento en Alemania que por la manera de filtrarlo me quedó incluido, que era con gluten, pero no era gluten, y si le hago el cambio masivo no tengo esa instancia de control de parte del diseñador, ¿sí? Después hay una parte de control del documento, pero ahí, como para Emi aclarar un poco por qué es la decisión que tomamos de no permitir hacerlo masivo, por el riesgo que implica y porque creemos que tiene que haber una instancia de control, sabiendo que es mínimo en la instancia, o sea, para el diseñador cambiar ciertos documentos, lo que decía gluten a gluten, que puede llevar 5 días, o en común lo puede hacer en un día, sabiendo que, bueno, tenemos esa pequeña instancia de control. Y también algo que, me hizo acordar a esta funcionalidad, ya que sale el tema, creo que Cari nos preguntaba un poco más temprano por reemplazos de códigos de documento. Hay veces que para algunas compañías este cambio que muestra Mauro de incorporar el logo en la embarazada implica una nueva versión del documento y un nuevo código de documento, que de hecho lo creamos para eso, esta funcionalidad, en donde, por ejemplo, el documento anterior era el código 001, el documento nuevo con la incorporación del pictograma se va a identificar con el 002 en el sistema de gestión que tenemos en la compañía. Entonces, ahí en esto que acaba de mostrar Mauro, yo podría reemplazar el 001 por el 002, o un código de producto, normalmente es más complejo el código. Entonces el sistema va a buscar el código y reemplazarlo, y en los documentos en donde no esté ese código no se reemplaza. Digamos, si son 10 varietales, Malbec, Cabernet, o 10, sí, de sabores diferentes, que cada sabor tiene un código distinto, en cada código se puede ser reemplazado por el código nuevo. Y eso es unívoco para cada arte, digamos. Acá me quedé con el ejemplo que mencionó recién Connie sobre buscar y reemplazar datos. Es algo también habitual que se cambien, no solo que se controle, por ejemplo, algún dato del elaborador o del importador en la etiqueta, sino que a veces esas personas o esos establecimientos cambian sus domicilios o cambian algún dato y hay que modificar ese dato en todos. Entonces, quería mostrarle cómo, por ejemplo, en el caso de esta etiqueta, si el importador cambiara su domicilio y dejara de ser ese que estaba en la etiqueta y ahora fuese Avenida del Libertador 34, por ejemplo, yo acá estoy creando una tarea así como lo hice recién, solo que en vez de indicar un contenido a controlar aquí, más abajo, lo que voy a indicar es un contenido que hay que buscar y reemplazar. Entonces, de igual manera que recién, voy a agregar el documento, que va a ser ese mismo sobre el que trabajé, y a la tarea va a tener un título y un detalle y una persona participando. Y acá, en esta parte, es donde está lo que hay que buscar y por qué hay que reemplazarlo. Entonces, y acá le voy a poner el diseñador. Lo voy a hacer yo también en este caso. Entonces, cuando guarde la tarea, y el diseñador tome el documento desde la extensión, vamos a ver cómo. Voy a cerrar este documento para mostrarles cómo sería si lo abriera desde el principio. El diseñador va a encontrar esta tarea, que es la que acabamos de crear, la número 13, perdón, le puse un título para otro ejemplo y al final me arrepentí. Voy a abrir la tarea. Es cambio en dirección. Fíjense que ya viene completado el buscar y reemplazar como les mencioné recién. O sea, busca este contenido que es Figueroa Alcorta 7597 y lo reemplaza por Avenida del Libertador 134. ¿Qué tal? Entonces, sin tocar nada, si yo hago clic en buscar y reemplazar, se reemplazó dentro del documento ese texto que yo solicité que se cambiara. Y en este punto es donde es importante esto que mencioné antes.
El reemplazo es automático, pero el diseñador de todas maneras tiene que verificar que ese cambio quede bien. Una vez realizado el cambio, el diseñador sí puede guardar la nueva versión del documento, se chequean las reglas que correspondan y avanza para que se revise. Sobre lo que menciona en el chat Steven de la carga masiva desde el usuario cuando no tiene Illustrator, existen algunas opciones desde la web, pero bueno, es un tema que no tiene que ver tanto en este caso y lo podemos ver más puntualmente, Steven. Pero sí se puede importar. Y también hago mención a un comentario que hizo Gonza un poco más temprano de Bodegas Casarena. Cuando trabajamos con archivos vectorizados, tenemos las mismas limitaciones que tiene todo el mundo, digamos. El archivo vectorizado lo que busca es cuidar, lo pongo en términos simples, cuidar la propiedad intelectual del arte, es decir, que asegurarse de que se pueda cambiar nada, con lo cual podemos hacer algunas lecturas con el OCR en la parte del Image Compare, que es otra funcionalidad que la veremos en otro momento. Sin embargo, el archivo vectorizado toma cada carácter por separado, entonces no podemos hacer este tipo de intervenciones. Por eso lo recomendable es tener implementado Mundes con quien controle los archivos, es decir, que tenga control de los archivos, que sean los archivos editables o modificables. También lo podemos ver más en detalle si necesita alguna ayuda con el tema archivos editables, pues sabemos que es un tema sensible. Esto, Mauro, está buenísimo que lo mostres ahora como para ir cerrando y vamos preguntando por las últimas preguntas y si tienen más. Mostrar las versiones cómo quedaron y las diferencias entre las versiones, creo que está bueno hacer ese pequeño repaso. Bueno, entonces veamos. Lo primero que tuvimos cuando trabajamos sobre este documento, la primera versión, que fue la que creamos inicialmente, tenía este contenido. Luego lo que sucedió es que en una tarea se solicitó corregir las notas de cata, entonces se generó esta segunda versión, que en su chequeo de reglas se puede verificar que cumplió con la regla de la tarea que indicaba las notas de cata, y en la revisión también se puede comparar esta versión que se generó con la anterior, de manera de asegurarse de que no se movió nada que no sean las notas de cata. Entonces fíjense que tenemos... Acá también suele pasar, está bueno el ejemplo porque por ahí pasa que en el cambio de las notas de cata perdimos el logo de la embarazada porque lo había dejado en una versión en el escritorio y me pasó la que no tenía esa y yo controlé el texto de cata pero no controlé el texto del logo de la embarazada porque asumía que ya estaba en la última versión y porque no tenemos control de eso perdemos ahí la trazabilidad. Acá es bueno, digamos, a nivel de control tengo que asegurarme que esté el texto que se solicitó y que no se modifique nada nuevo, digamos, que muchas veces el que no se modifique nada nuevo, ese control no siempre se hace, depende del tiempo y bueno, de las herramientas que se tengan. Con Mundes es mucho más fácil asegurarnos de que tampoco nos hayan movido otro carácter, un código de barras o algún otro detalle, obviamente de manera involuntaria. Fíjense en esta tercera versión, que es la que acabamos de crear, que la comparación entre la versión 3 y la versión 2 muestra que lo que se cambió fue efectivamente el domicilio y el resto permaneció tal cual. Las notas de cata son las mismas. Entonces, bueno, están integradas las distintas funciones. La comparación está integrada con el control de reglas, con el control en las revisiones, etc. Y acá, como si se fijan también, que no lo vamos a ver ahora porque es parte, lo vimos en la capacitación anterior, pero también hay un comentario en alusión, creo que Cari mencionó el tema de cómo me aseguro que es la última. Bueno, acá usando Mundes nos aseguramos siempre de ver la última y también nos aseguramos de saber si está aprobada o no. Pues si se fijan, todos estos cambios que hicimos todavía no han pasado por un proceso de revisión. Cuando pase por ese proceso de revisión se va a generar una nueva versión que va a quedar aprobada o va a quedar la misma versión pero ya aprobada, con lo cual después en la trazabilidad, bueno, ahí está mostrando Mauro un ejemplo de la trazabilidad del documento que está buenísimo porque también
se puede ver lo que pasa después. Es decir, acá, este es otro ejemplo. Versión 1 y versión 2 son las modificaciones que pueden tener tareas o relacionadas o reglas, etc. La versión 3 es la que se pasa por el proceso de revisión, en donde quizás la tiene que ver un gerente, la tiene que ver un cliente, la tiene que ver alguien de marketing, un comercial, asuntos regulatorios. Acá, esto depende del proceso de cada compañía. Hay veces que quien ejecuta es quien aprueba. Estoy pensando en un cliente nuestro y una persona en particular que le toca hacer todo, André, que tiene ciertos riesgos el proceso así. Nosotros entendemos que el riesgo de ejecutar y controlar que sea la misma persona es alto, pero bueno. Acá se puede ver un poco el historial del documento. Esta es la historia clínica del documento, en dónde pasó, qué tareas tiene relacionadas. Ya este documento sabemos que pasó por un proceso de aprobación, y lo que viene después, que tampoco lo vamos a mostrar, y abrimos a preguntas, es el compartido, que Mauro, si querés volver a mostrarlo, porque normalmente una vez que está aprobado, bueno, ahora se puede enviar a la imprenta junto con una orden de compra o lo que sea, y al tener esa funcionalidad también, ahí está mostrando Mauro la versión compartida. Mostrá, Mauro, de nuevo, por favor, la comparación con la versión anterior. Siempre que previsualicen el documento, puede ser, acá estamos mostrando en el entorno de un documento, esto también lo tienen en el entorno de la revisión con más funcionalidades, pero hay un botón que es el central, que es el de comparación. Con otra versión, es la primera opción que está mostrando ahí Mauro, que es la que vamos a mostrar ahora, que es comparar, como el nombre le dice, con otra versión del documento. Acá se compara píxel a píxel. Si hay un píxel diferente, nos va a mostrar ahí las diferencias en magenta. Y ahí Mauro se puede correr entre la versión 2 y la versión 1. Entonces puedo ver específicamente cuáles son las diferencias entre uno y otro, dónde están y cuáles son. Eso lo pueden ver también en el entorno de la revisión. Bueno, está bueno que lo usen, porque se imaginarán, me imagino, muchas posibilidades de identificar controles o de realizar controles en los documentos. No sé si alguien más tiene dudas o si están con muchas dudas, puede ser bueno. Nosotros también les vamos a ofrecer estar a disposición y continuar con cada uno de los que están en un proceso distinto. Hay empresas que tienen más reglas cargadas, hay empresas que no han empezado todavía con las reglas, hay algunos que han usado reglas solo de texto, solamente en alguna parte. Ahí nosotros quedamos a disposición. Mauro está mostrando desde dónde nos pueden contactar. También podemos hacer capacitaciones puntuales. Las vamos a hacer obviamente para los clientes que estamos implementando ahora, como Pendaflor, que comentábamos más temprano. También para los que ya lo han implementado y tengan ciertas dudas, por ahí nos pueden contactar directamente y podemos organizar capacitaciones más puntuales. Porque el objetivo de hoy era mostrar un poco el alcance dentro de lo que es regla de control, qué pueden hacer, que queremos invitarlos a que piensen, que hagan o que hagamos, porque creemos que podemos mejorar mucho el control. Si mejoramos el control, lo hacemos más eficiente el proceso, nos equivocamos menos, tenemos más tiempo, trabajamos más tranquilos, tenemos menos riesgo de cometer errores, de lanzar al mercado impresiones que no solamente contaminen, sino que generan huella de carbono por todos los reprocesos. Así que está bueno que lo intenten, y también el feedback nos permite a nosotros ir pensando en esta funcionalidad, cómo va evolucionando, pero también les contamos que la seguimos trabajando para ir optimizándola. Miriam. Hola, buenos días. Habla Natalia, estoy en reemplazo de Miriam. Ok, hola Natalia, ¿cómo estás? Con respecto al tema de las reglas, cuando se modifican, nos ha pasado que si el archivo tiene una versión anterior a la fecha que se modifica, no la toma las reglas. Sí, eso. Está bien la consulta. No sé, Mauro, ¿querés volver a comentar cómo funciona ahí la...? Sí, perdón que... No, está bien, es válido. ¿Podrías repetirme la pregunta, Nati? Mira, nos pasó, Mauro, el otro día que no nos daba una regla y veía un archivo del mismo cliente, pero una versión mucho más antigua, y me dice Nati, es porque este archivo es nuevo, en cambio el otro, al
al tener la regla modificada, digamos, después de la última versión de ese archivo, no tomaba las reglas. Claro, lo que es importante acá tener en cuenta que esas reglas se verifican en vivo en el momento que el diseñador guarda el documento. Es decir, si la regla tiene que verificar que exista un texto, y yo guardo el documento y ese texto existe, la regla me va a decir que está bien. Ahora, si después de guardar ese documento yo creo una nueva regla o modifico esa regla para que verifique otro texto y no el que verificó, lo que ya verificó queda registrado. Entonces, en ese sentido, no es un reporte, no es un control que se realice minuto a minuto sobre el documento, sino que es un reporte que se genera cuando se guarda el documento y que queda registrado para cada versión. Entonces, si se modifican reglas o si se crean nuevas reglas, es importante ver a qué documentos alcanzan, que eso se puede hacer desde aquí, desde la plataforma, en el listado de reglas, uno puede ver para cada una de ellas, si entra a la vista de edición, fíjense que acá del lado derecho de la pantalla cada regla tiene un botón de 3 puntos. Y uno hace clic ahí y hace clic luego en editar regla, tiene la opción de ver qué documentos alcanza esta regla con esa configuración que tiene, a través de este botón que está acá, ¿lo ven? En la parte de clasificación hay un texto que dice ver documentos que alcanza la selección. Entonces, al hacer clic ahí, yo puedo saber a qué documentos alcanza esta configuración. Entonces, sé que todos esos documentos, si yo modifico esta regla, debería revisarlos de nuevo o por lo menos tenerlo en cuenta antes de cambiar la regla, por las dudas de que esté cambiando algún control que ya se haya hecho. Claro, bien, bien. Pero el resultado de la regla queda fijo hasta que se vuelve a generar una versión. Claro. Ponele, este era un cambio específico en la dirección de la bodega. Y había archivos que ya quedaban mal y dijimos, pero ¿por qué están mal si ya se modificó la regla? Pero ahora lo entendemos. Bien, muchísimas gracias, chicos. De nada. Bueno, estaríamos en condiciones de cerrar acá, a menos que alguien tenga una duda final. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra sugerencia? O si no, vamos cerrando. Gracias, Juan. Bueno, para no extendernos más, los vamos dando cierre. Les agradecemos el tiempo y los invitamos de nuevo a que nos pregunten dudas sobre cómo implementarlo. Ahí en el caso particular, seguramente se van a quedar pensando en la posibilidad de aplicarlo de muchas maneras y seguramente van a ir teniendo dudas. Está bueno que las vayan anotando y nos las van contando por soporte o en los casos en donde estamos implementando para que lo incorporemos dentro del proceso de implementación para que, aprovechar justamente el tiempo y que le estamos dando para configurarlo de una vez de manera la más abarcativa posible, digamos. Ahí está comentando Rodrigo que va a dejar en el chat una encuesta. Nos serviría mucho para que nos den su feedback, todo lo que tengan para opinar al respecto nos sirve para mejorar y para hacer cada vez mejores y más precisas las capacitaciones. Después, cuando podamos procesar esto, se los vamos a compartir también para que quede disponible, para que quiera revisarlo, entonces que puedan ver en particular también como material. Y hago énfasis en el pedido de entrar 2 minutos, darnos feedback, si estuvo aburrido, nos sirvió, me gustaría ver casos de este tipo. Pues como decía Mauro, la idea es repetir este tipo de capacitaciones para los usuarios, para que podamos sacarle provecho a Mundes. Hemos escuchado mucho a los usuarios para cómo trabajan, qué problemas tienen, y creemos que es una herramienta que le podemos sacar mucho mejor provecho en general. En casi todos los casos podemos optimizar más los procesos, así que nos sirve el feedback, pues, créannos que los escuchamos y tratamos de ir mejorando. Antes de irnos, comentarles que en el blog de Mundes está la capacitación que realizamos hace 2 semanas, repasando un poco el flujo de trabajo completo desde que se crea una tarea, se crean documentos y se revisan y se aprueban. Así que pueden verlos también ahí. Muy bien.
Bueno, muchas gracias Bueno, por su tiempo y gracias. la dedicación. Espero que haya servido. Muchas Y la gracias. participación. Genial. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, Chao, gracias, chao. que estén bien.